Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, con toda la energía del mundo, para iniciar esta semana y con un tema muy interesante que ya nosotros tuvimos la oportunidad de tocar un poquito. Y ahora vamos a pensar algo en específico y es cómo nosotros podemos crear una fábula. Pues bien, las fábulas, recordemos, ¿cierto?, que son esos textos narrativos que nos dejan una moraleja. Entonces, en ese sentido, el primer paso para crear una fábula es pues precisamente pensar en cuál será esa moraleja, es decir, qué es lo que yo quiero realmente que aprendan con esta fábula. Y esta moraleja definitivamente va a ser el foco de la historia, va a ser esa meta que yo quiero conseguir. Es decir, que cuando yo termine mi historia, finalmente debo haber logrado llevar al lector, ¿cierto?, hacia esta moraleja. En este sentido, mis chiquitos bellos, pues piensen ustedes en moralejas que realmente les dejen una gran enseñanza, como cuáles. Por ejemplo, aquí tenemos algunas moralejas, como esta donde dice: evita ver los defectos del otro y esfuérzate por mejorar. Cuando nosotros estamos pensando en esta moraleja, evitar ver los defectos, pues entonces yo puedo escribir una gran historia, ¿cierto?, donde uno de los personajes, ¿cierto?, tenga algún defecto específico, de pronto los demás se burlan de él, y finalmente pues todos tienen que aprender, ¿cierto?, que esos defectos que tienen otros individuos, otros seres, no deben ser motivo de burla, sino por el contrario, ellos a su vez deben también superar esos miedos y mostrarle a los demás que no se trata de un defecto, sino que por el contrario se trata de una virtud o algo maravilloso. Entonces, si tú piensas en esa moraleja, automáticamente ya tienes una historia. Otra moraleja: esfuérzate por alcanzar lo que deseas. Esta moraleja también nos invita a escribir una historia muy interesante. ¿Cuál podría ser? Podríamos nosotros involucrar en esta historia algunos personajes que quieran de pronto alcanzar algo, pero tienen muchos impedimentos. Y finalmente, ¿cierto?, se esfuerzan tanto que van a lograr lo que desean. Entonces, esto también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ven cómo las moralejas son nuestro foco a seguir y las que realmente nos ayudan a organizar la historia. Aprecia tus cualidades y valóralas. Evita sobrepasar tus fuerzas. Esta moraleja nos invita también a crear otra historia, ¿cierto?, donde podríamos nosotros colocar un personaje que realmente no cree mucho en sus capacidades, ¿cierto?, pero que con el pasar de pronto de algunas situaciones, él va a tener esa seguridad, va a tener esa confianza, va a sobrepasar un poco esas limitaciones y va a lograr alcanzar su objetivo. Y entonces ahí en ese caso, pues nosotros tendríamos también una bella historia con una muy buena moraleja o enseñanza. Otra moraleja: espera con paciencia y evita los arrebatos. Qué bonita moraleja, ¿cierto? ¿Cómo podría ser la historia para esta moraleja? Ustedes yo seguramente ya tienen una historia en mente, ¿cierto? ¿Qué podría ser? Podría ser un personaje, ¿cierto?, que de pronto es un poco apresurado, que no le gusta esperar, que quiere todo ya, inmediatamente, y de alguna forma las cosas tienen que irse logrando poco a poco y con esfuerzo. Entonces, en este caso, ¿cierto?, podríamos ya colocar dentro de la historia momentos donde el personaje descubra que tiene que tener esas pausas y ir logrando las cosas paso a paso para llegar y alcanzar una gran meta. Muy bien, entonces después de que ustedes elijan la moraleja que quieren, ya tengan en su moraleja: yo quiero enseñar sobre la importancia de valorar a los amigos, o yo quiero que mi moraleja se trate sobre la importancia de cuidar a los animales, o que mi moraleja hable sobre el respeto a los padres, algo muy puntual, algo que ustedes quieren que realmente enseñe su moraleja. Si ya tienen claro eso, pues el segundo paso es escoger los personajes. Entonces ya tengo la moraleja. Pongamos que de pronto me decidí
por enseñar el valor de la amistad, a valorar a los amigos. Ahora ustedes empiecen a pensar qué personajes les pueden servir para esta fábula. Recuerden que generalmente en las fábulas pues van a haber personajes como son los animales. Entonces en este caso, mis chiquitos, ustedes podrían pensar en un zorro, en un león, en un delfín, en una ballena, el que ustedes quieran, el que ustedes elijan, van pensando y van creando los personajes. Ay no, yo quiero que mi fábula trate sobre una ballena y un cocodrilo. Puede ser, ¿cierto? Podemos entonces crear una fábula. También puede que tú no elijas animales, sino que de pronto eliges unos objetos inanimados, pero en las fábulas sí se pueden convertir en animados. Podríamos hablar de la historia o la amistad entre un lindo lápiz, ¿cierto? Y un pequeño borrador. Y cómo ellos dos se apoyaban, se querían, pero un día discutieron y desde entonces de pronto en todos los cuadernos aparecían muchos errores, porque el lápiz no quería escribir bien, el borrador no quería ayudarle a borrar. Pero un día, ¿cierto?, se reconcilian entre el borrador y entre el lápiz y vuelven a recuperar esa linda amistad y desde entonces aprenden a valorarse como amigos y todo vuelve a la normalidad. Así podemos nosotros crear lindas fábulas. Es solo imaginación, es solo creatividad. ¿Listo? Se incluyen mucho también animales del bosque, si ustedes quieren, generalmente son animales que tienen algunas particularidades con respecto a su comportamiento. Entonces de pronto el zorro, el león, el lobo, que son un poco mentirosos, que son un poco crueles, como relacionados con esos personajes. Y también se incluyen personajes un poco más tiernos, como un conejito, como un delfín, como una gallinita, como un lorito, que tienen esa personalidad un poco más tierna para darle también como esas características. Vamos a leer esta pequeña fábula y aquí vamos a descubrir cuáles son sus personajes. La zorra, el oso, el león. Habiendo hallado un león y un oso al mismo tiempo en un cervatillo, se retaron en combate a ver quién quedaba con la presa. Una zorra que por allí pasaba, viéndolos extenuadamente por la pelea y con el cervatillo al medio, se apoderó de este y corrió pasando tranquilamente entre ellos. Así, el oso y el león, agotados sin fuerza para levantarse, murmuraron desdichados. Desdichados somos nosotros, tanto esfuerzo y tanta lucha hicimos para que todo quedara con la zorra. Entonces miren aquí como en esta fábula hay tres personajes, ¿cierto? El zorro, el león y el oso. Y como aquí ellos por andar discutiendo no se dieron cuenta, la zorra pasó, les quitó su presa. Bueno. Tenemos también una linda fábula titulada Mercurio y el leñador. Había un leñador que estaba cortando madera en la ribera del río cuando se le cayó el hacha al agua. Sumamente afligido se puso a llorar por su pequeña hacha que era su herramienta de trabajo. El protector del leñador era Mercurio y cuando lo vio desconsolado se le apareció con una hacha de oro y le preguntó: ¿Es esta tu hacha? El leñador con toda certeza le respondió: no, esa no es mi hacha. Entonces Mercurio se desapareció y luego le mostró una hacha de plata al leñador, a lo que éste respondió: agradezco tu ayuda, pero esa no es mi hacha. Mercurio se dio cuenta de la virtud y bondad de aquel hombre honrado, que lo único que quería era recuperar su herramienta de trabajo para continuar con su labor. Convencido de ello, Mercurio le mostró un hacha de hierro mientras le preguntó por tercera vez: ¿esta es tu hacha? El leñador contento afirmó que esa sí era su hacha. Como premio de su honradez, Mercurio le regaló el hacha de oro y la de plata también. El leñador se fue muy contento del río con las tres hachas y le contó a sus compañeros sobre su buena fortuna. Uno de los leñadores que escuchó la historia quiso probar suerte, dejó caer el hacha y se puso a llorar. Como estaba previsto, Mercurio se apareció y le mostró un hacha de oro. Entonces el hombre, cegado por la ambición, afirmó: sí, esa es mi hacha. Mercurio, que conocía la impostura de aquel hombre en la mentira, no le dio el hacha de oro ni le devolvió la suya. Aquí esta fábula nos habla de la importancia de la honradez. Y miren que aquí los personajes se trata de un ser que es Mercurio, que es un dios, ¿cierto?, el protector de los leñadores. Y también hay otro personaje que en este caso pues son los leñadores. Y es decir, que aquí actuarían, ¿cierto?, en las fábulas personajes como seres humanos. Miremos esta tercera fábula para revisar cuáles son sus personajes. El pájaro sediento.
Una tarde soleada, un pájaro que había volado por varios jardines se acercó sediento a beber agua de un pozo, pero este era muy profundo y no pudo beber ni un solo sorbo. La misma intensidad de su sed hizo que se las ingeniara para beber agua. Vio que el pozo tenía una cubeta de metales y empezó a recoger muchas piedras con su pico y las echó en la cubeta, hasta que ésta se hundió y por su peso hizo que el nivel del agua subiera. El pájaro sorbió suficiente agua satisfecho de su sed. Luego de recobrar las fuerzas, volvió a otros jardines. Aquí solamente nos aparece un pequeño personaje que es un pajarito, pero nos muestra la importancia de la tenacidad, la importancia del esfuerzo. ¿Ven? Entonces ya aquí en estas tres fábulas ustedes han podido analizar que realmente quienes pueden incluir los personajes pues son precisamente ustedes los creadores de las fábulas. Pueden ser solo personas, solo animales, solo objetos inanimados, quienes ustedes consideren que deben ser los personajes de su fábula, pero sobre todo que nos lleven a una enseñanza. En esta fábula tenemos la historia del encino y la caña. Un encino se burlaba constantemente de una caña y en tono de desprecio le preguntaba: ¿qué se siente ser tan débil y tener un tronco tan delgado? Porque te zarandeas al menor viento. Como la caña parecía no escucharle, el encino alzó su copa ante la caña e insistió: mira qué fuerte es mi tronco y mi copa se mueve hasta las nubes. A nadie me rindo, resisto hasta la más fuerte tempestad. Poco después vino un furioso huracán que dobló la caña, pero ella pronto se restableció y siguió en pie. No obstante, el encino siguió. A pesar de su fuerte tronco, fue derribado por completo, al igual que su altivez. Entonces miren aquí, nuestros personajes pues precisamente se tratan de dos plantas, ¿cierto? Una pequeña caña y un encino que era un árbol muy fuerte, pero nos dejan una lección que no hay que ser presumido, ¿cierto? Y hay que valorar a los demás también con todas sus habilidades. Muy bien, mis chiquis. Entonces, primer paso, recordemos elegir una moraleja. Segundo paso, elegir un escenario, un problema, elegir los personajes. Y tercer paso, elegir un escenario y un problema adecuado. Entonces aquí, mis chiquitos bellos, pues si yo estoy creando una fábula hermosa, debo pensar, ¿cierto?, en un lugar donde quiero que suceda esto. Tal vez en una casa. ¿Han escuchado la fábula del gato y los ratones? Pues resulta pasa que esta fábula se desarrolla en torno a una casa, ¿cierto? Pero hay muchas fábulas que realmente surgen o se desarrollan en el bosque, puede ser en una laguna, en un río, en cualquier lugar tú puedes colocar o ubicar tu fábula. Entonces, ahí la importancia de que tú elijas estos tres aspectos. Recordemos, primer paso, ¿cierto?, elegir una buena moraleja. Segundo paso, elegir los personajes. Tercer paso, ¿cierto?, elegir un lugar donde va a suceder esta fábula. Y cuando ustedes están ahí, listos, que ya tienen su lugar, ya tienen sus personajes, pues lo primero que ustedes tienen que empezar a hacer es a escribir su fábula. Y para poder escribirla les voy a dar tres truquitos importantes. Lo primero, en el primer párrafo traten de presentar el lugar y los personajes, es decir, de quién nos están hablando. Vamos a leer esta fábula que dice: las moscas. La sirviente de una casa, por descuido, derramó buena cantidad de miel sobre el piso. Miren, aquí ya nos están diciendo el lugar, que es en una casa. Nos están diciendo quién fue la que derramó la miel, una sirvienta, ¿cierto? Luego debemos presentar el conflicto y desarrollarlo utilizando diálogos. Entonces, en este caso, ¿cierto?, nosotros empezamos con a contar la historia, qué fue lo que pasó. Y si ustedes miran aquí en la fábula, pues tengo algunos diálogos. Aquí está la fuente de vida eterna. Pensaron las moscas que, guiadas por el olfato, se abalanzaron sobre el dulce charco. Entonces automáticamente las mosquitas vieron esa miel, lo que hicieron fue que se lanzaron inmediatamente. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que ocurrió que al posarse sobre la miel quedaron de patas y alas pegadas sin poder volar. ¿Se imaginan? Quedaron pegadas como si fuera una trampa. Y ahí está el problema. Las mosquitas quedaron atrapadas en la miel. Entonces yo presenté el problema, presenté ya los personajes. Ahora la soluciono, vamos a darle una solución. Ay, pobre de nosotras, por miseria, encontramos la muerte, así que lamentamos la agonía. Y aunque parezca exageración, miles de moscas murieron así, pero otras se dieron cuenta, ¿cierto?, y se salvaron. Entonces aquí en este caso, pues definitivamente ya reunimos todos los elementos de nuestra historia.
Bien, mis chiquitos bellos, entonces ahora sí les voy a dejar una invitación. Llegó el momento que ustedes empiecen a crear sus fábulas y para esto, mis pequeños, les voy a dejar esta instrucción. Vamos a hacer una fábula pero en forma de acordeón, ¿listo? ¿Qué necesitamos? Necesitamos 2 tapitas fuertes que pueden ser de cartón para hacer la portada y la contraportada, es decir, la que va arriba y la que va abajo, ¿listo? Esta va a ser un poquito más fuerte, entonces ustedes pueden hacerlo con un cartoncito o algo que sea durito. Después de que ustedes tengan las tapitas, pues cogen una hojita para hacer el doblado, que sería la parte interna, y finalmente